Vivió 20 años con un secreto que le carcomía las entrañas, un secreto que respiraba con él en la oscuridad de cada noche y que se sentaba a su lado en la mesa como un invitado invisible, paciente y hambriento. Durante 2 décadas perfeccionó el arte de fingir, de sostener conversaciones triviales mientras por dentro escuchaba el eco persistente de un recuerdo que no se apagaba jamás, un murmullo constante que regresaba con el viento que golpeaba las ventanas, con el crujir de la madera vieja en los pasillos, con el simple parpadeo de la luz antes de extinguirse y dejarlo a solas con aquello que lo aguardaba en la penumbra. Nadie sospechó jamás que detrás de sus ojos tranquilos, de su sonrisa cansada y de sus manos temblorosas por la edad, se escondía una verdad capaz de helar la sangre. Nadie imaginó que aquel hombre afable, de voz pausada y modales impecables, había pasado 20 años conviviendo con algo que otros no se atreverían ni a nombrar en sus peores pesadillas, algo que no tenía forma precisa pero sí peso, un peso que le oprimía el pecho al amanecer y le robaba el sueño cuando la casa quedaba en silencio. Aprendió a medir cada palabra, a desviar preguntas inocentes, a construir una rutina tan sólida que nadie pensara en escarbar bajo su superficie, porque sabía que bastaría una grieta, un descuido mínimo, para que la verdad se filtrara como humedad en las paredes y lo arrastrara todo. Y así fue tejiendo una vida aparentemente normal, con saludos cordiales en la plaza, con tardes de café tibio y periódicos doblados sobre la mesa, con celebraciones discretas y aniversarios que parecían iguales a los de cualquier otro, mientras por dentro el recuerdo seguía intacto, palpitante, como una herida que nunca cicatrizó del todo. Hubo noches en que creyó escuchar pasos detrás de la puerta cerrada, susurros que no provenían del viento sino de su propia memoria, y entonces se incorporaba sobresaltado, empapado en sudor frío, con la certeza de que el pasado no era una sombra lejana, sino una presencia viva que aguardaba el momento oportuno para reclamar lo que le pertenecía. Con el tiempo, llegó a convencerse de que podía domesticarlo, que bastaba con ignorarlo para que se debilitara. Pero el secreto no se marchitaba. Al contrario, parecía fortalecerse con cada año de silencio, alimentándose de su miedo y de su culpa, creciendo en los espacios donde nadie miraba, en los silencios prolongados de las conversaciones, en las miradas que evitaba sostener demasiado tiempo por temor a que alguien descubriera en sus pupilas la grieta invisible que lo atravesaba. Jamás confesó nada, ni siquiera cuando la culpa le arañaba la garganta y sentía la necesidad urgente de hablar, de liberarse, de arrojar la verdad al mundo como quien arroja una piedra a un lago oscuro para comprobar su profundidad, porque sabía que las ondas que se formarían serían imposibles de contener, que alcanzarían rostros, nombres, historias que él había protegido con tanto cuidado. Así que eligió callar, eligió cargar con el peso en silencio, y ese silencio se convirtió en su compañero más fiel, más constante que cualquier amistad o vínculo familiar, un silencio espeso que lo envolvía incluso en medio de la multitud y que lo aislaba aun cuando estaba rodeado de risas y conversaciones. En ocasiones, al mirarse en el espejo, apenas reconocía al hombre que le devolvía la mirada. Veía en sus ojos un cansancio antiguo, una sombra que no correspondía solo al paso del tiempo, sino a la persistencia de aquello que guardaba, y se preguntaba cuánto más podría sostener esa fachada antes de que algo se quebrara de manera irreversible. El secreto no era únicamente un recuerdo, era una presencia que respiraba a su ritmo, que se acomodaba en la silla contigua durante las comidas y que caminaba a su lado cuando regresaba solo por calles desiertas, una presencia que no lo abandonaba ni siquiera en los momentos de aparente paz, cuando el cielo estaba despejado y el mundo parecía amable, porque incluso entonces bastaba un sonido, un aroma, una palabra pronunciada al azar para que todo regresara con una claridad insoportable. 20 años son suficientes para que muchos olviden, para que las culpas se diluyan y las heridas se transformen en cicatrices pálidas. Pero en su caso, el tiempo no fue un bálsamo sino un amplificador, un eco que repetía incansable la misma escena, el mismo instante en que todo cambió y en el que, sin saberlo del todo, selló su destino al elegir el silencio como refugio. Nunca supo si actuó por miedo, por instinto o por una mezcla de ambos, pero cada aniversario de aquel día lo encontraba más frágil,
más consciente de que el pasado no se borra por decreto ni por negación, y que la verdad, por más enterrada que esté, conserva la fuerza de las raíces que agrietan el cemento. Así continuó año tras año, cumpliendo con su papel de hombre correcto, asistiendo a reuniones, intercambiando cortesías, ofreciendo consejos prudentes a quienes confiaban en su aparente serenidad, mientras por dentro sostenía un diálogo constante con aquello que había decidido ocultar. Un diálogo sin palabras audibles, pero cargado de imágenes que lo perseguían incluso en sueños. A veces imaginaba qué ocurriría si confesara, si pronunciara en voz alta lo que había callado tanto tiempo, si permitiera que otros compartieran el peso que lo doblaba lentamente. Pero el temor a las consecuencias, al juicio, al derrumbe inevitable de la vida que había construido, lo paralizaba y lo devolvía al mismo punto de partida, al silencio compacto y asfixiante que lo había acompañado durante 20 años. Y así, entre el deseo de liberarse y el miedo a perderlo todo, siguió caminando con ese invitado invisible que nunca pedía permiso para quedarse, consciente de que cada día añadido a su existencia era también un día más de convivencia con aquello que lo definía en secreto, con esa verdad latente que, tarde o temprano, reclamaría su espacio en el mundo, porque ningún hombre puede huir indefinidamente de la sombra que él mismo proyecta, y aunque lograra engañar a todos con su calma aparente, sabía en el fondo que la verdadera batalla no era contra los demás, sino contra la memoria que lo habitaba y que, paciente e implacable, aguardaba el instante en que su voz ya no pudiera seguir siendo contenida. Al principio creyó que podría enterrarlo, convencido de que bastaba con cubrir la memoria con capas sucesivas de rutina y silencio para que el recuerdo terminara por asfixiarse bajo su propio peso. Pensó que el tiempo, como una lluvia persistente y metódica, borraría las huellas de aquella noche, que diluiría los contornos de lo ocurrido hasta convertirlo en una sombra imprecisa, en un episodio borroso incapaz de perturbarlo, pero el tiempo no borra lo que ha sido sellado con miedo. Apenas lo cubre con una fina capa de normalidad que se agrieta al menor roce, y así, cada aniversario regresaba el mismo olor, una mezcla inconfundible de tierra húmeda y metal oxidado que parecía filtrarse por debajo de la puerta, colarse en su respiración y arrastrarlo de vuelta al instante exacto en que todo cambió. Con ese olor llegaba también la sensación inequívoca de que algo se movía bajo la superficie de sus recuerdos, como si la memoria no fuera un archivo inerte, sino una criatura agazapada que aguardaba pacientemente el momento de emerger, y entonces se despertaba sobresaltado, empapado en sudor frío, con la certeza de haber escuchado pasos en el pasillo. Pasos lentos y medidos que avanzaban hasta detenerse frente a su puerta y aguardaban en silencio, como si esperaran permiso para entrar, como si supieran que él estaba al otro lado conteniendo la respiración. Al incorporarse en la cama, con el corazón golpeándole el pecho, intentaba convencerse de que todo era producto de su imaginación, del desgaste natural de los años, pero la nitidez de aquellas sensaciones desmentía cualquier explicación racional, y comprendía que no se trataba de fantasmas externos, sino de la persistencia obstinada de lo que había decidido callar, de esa verdad encapsulada que latía con vida propia. Durante el día lograba disimular, refugiándose en tareas simples, en conversaciones triviales que le permitían anclar la mente en lo inmediato, en el sonido cotidiano de los cubiertos sobre la mesa o en el murmullo distante de la radio. Pero incluso en esos momentos aparentemente inofensivos bastaba un detalle: el chirrido de una bisagra, el golpe seco de una puerta al cerrarse, el olor metálico de la lluvia al caer sobre el asfalto, para que el pasado irrumpiera con una claridad insoportable y le recordara que nada había sido realmente sepultado. Intentó racionalizarlo, repetirse que los recuerdos pierden fuerza con el tiempo, que la mente tiende a exagerar lo ocurrido, pero lo suyo no era una exageración sino una repetición minuciosa, casi cruel, de cada gesto, de cada sonido, de cada respiración contenida en aquella noche que se negaba a desvanecerse. A veces, al mirarse en el espejo, se sorprendía estudiando su propio rostro, como si buscara en él la marca visible de su secreto, una señal que delatara la carga que llevaba a cuestas. Y aunque lo único que encontraba eran arrugas y cansancio, sabía que detrás de sus ojos persistía la escena intacta, suspendida en un presente perpetuo que no entendía de calendarios,
Cada aniversario no era solo una fecha en el calendario, era una herida que volvía a abrirse con precisión quirúrgica, un recordatorio de que el miedo no se evapora, se sedimenta, y desde esa profundidad ejerce una presión constante que termina por deformar incluso los recuerdos más recientes, contaminándolos con una inquietud sorda. Hubo ocasiones en que creyó escuchar su nombre susurrado en la oscuridad, no como un reproche explícito, sino como una invocación tenue, y esa simple posibilidad bastaba para paralizarlo, para mantenerlo inmóvil bajo las sábanas, mientras aguardaba el amanecer como si la luz tuviera el poder de disipar aquello que lo acechaba. Sin embargo, el amanecer solo traía una tregua aparente, porque la claridad del día no anulaba lo sucedido, apenas lo empujaba a un rincón menos visible de su conciencia, desde donde continuaba observándolo, esperando la próxima grieta por la que pudiera filtrarse. Comprendió entonces que no había logrado enterrar nada, que lo único que había hecho era aplazar el enfrentamiento, construir una fachada de serenidad sobre un terreno inestable que vibraba con cada recuerdo, y esa certeza lo desgastaba más que el propio hecho original, porque implicaba aceptar que el pasado no es una tumba cerrada, sino una puerta entreabierta. Trató de convencerse de que podía seguir así indefinidamente, que bastaba con reforzar el silencio, con ignorar los pasos imaginarios en el pasillo y los olores que nadie más parecía percibir. Pero en el fondo sabía que esa estrategia era apenas un remiendo frágil, una manera de ganar tiempo frente a algo que no entiende de excusas ni de justificaciones. Cada noche, al apagar la luz, sentía que el cuarto se llenaba de una densidad distinta, como si el aire mismo se espesara con la memoria, y permanecía atento a cualquier crujido, a cualquier variación en el ritmo habitual de la casa, anticipando la repetición de aquellos pasos que se detenían frente a su puerta y aguardaban en silencio, pacientes, implacables. Con los años aprendió a no gritar, a no levantarse sobresaltado, a permanecer inmóvil mientras el miedo recorría su cuerpo como una corriente helada, porque entendió que la verdadera amenaza no estaba en el pasillo, sino en la persistencia de su propia conciencia, en esa incapacidad de concederse el olvido. Y así, atrapado entre la ilusión de que el tiempo todo lo cura y la evidencia constante de que algunas marcas son indelebles, continuó viviendo con la sensación de que bajo la superficie de sus días tranquilos algo seguía moviéndose. Algo que no había sido destruido ni transformado, sino apenas ocultado, esperando el instante preciso para reclamar su lugar y recordarle, una vez más, que lo sellado con miedo no desaparece, solo aprende a esperar. Vivía solo desde hacía años, y sin embargo nunca volvió a sentirse realmente solo, porque en la quietud espesa de la casa, cuando la tarde se deshacía lentamente y las sombras comenzaban a trepar por las paredes, había una presencia indefinible, un peso suspendido en el aire, una respiración que no era la suya cuando todo quedaba en penumbra. Intentó convencerse una y otra vez de que se trataba de imaginaciones, de que la culpa adopta formas caprichosas cuando se la obliga a permanecer encerrada, de que la mente, privada de confesión y alivio, inventa compañías para no enfrentarse a su propio eco. Pero había noches en que la temperatura descendía sin razón aparente, en que un escalofrío recorría los pasillos cerrados y los espejos devolvían un reflejo ligeramente distinto. Apenas un segundo de retraso, apenas un gesto mínimo que él no recordaba haber hecho, una inclinación de cabeza, una sombra que no coincidía del todo con su postura, y entonces comprendía, con una claridad que le oprimía el pecho, que el secreto no estaba únicamente en su memoria, sino adherido a las paredes, incrustado en las vigas antiguas, latiendo bajo el suelo como un corazón enterrado que se negaba a dejar de palpitar. 20 años atrás, en una madrugada sin luna, tomó una decisión que cambió el curso de su existencia y selló su destino con la fuerza irrevocable de los actos que no admiten rectificación. Y aunque el mundo siguió girando con indiferencia, para él el tiempo quedó dividido en un antes y un después de aquel camino de tierra, donde nadie supo lo que ocurrió realmente, donde ningún testigo escuchó el grito que se perdió entre los árboles, ni vio la sombra que se desvaneció junto al río, como si la oscuridad misma la hubiera reclamado. Al día siguiente, el pueblo despertó con rumores que se extendían como grietas invisibles, con preguntas que flotaban en el aire y miradas esquivas que evitaban encontrarse demasiado tiempo.
con puertas que se cerraban antes del anochecer y conversaciones interrumpidas cuando alguien se acercaba, mientras él, con una serenidad cuidadosamente ensayada, se presentó ante todos con el semblante sereno de quien no tiene nada que ocultar. Ofreció ayuda en la búsqueda, sostuvo manos temblorosas con firmeza calculada, fingió indignación ante la desgracia que golpeaba a la comunidad, y mientras lo hacía sentía que algo frío se acomodaba en su pecho, como una piedra imposible de extraer, una piedra que no pesaba en las manos pero sí en la conciencia, endureciendo cada latido. Desde entonces, aprendió a convivir con esa dualidad, con la imagen pública del hombre dispuesto y solidario y la realidad privada de quien escucha, en el silencio de su casa, el murmullo persistente de aquella madrugada sin luna, y aunque con el paso de los años los rumores se diluyeron y el pueblo encontró nuevas historias a las que aferrarse, en él nada se disipó, porque el recuerdo no se comportaba como una anécdota distante, sino como una presencia activa que ocupaba espacio, que respiraba en los rincones oscuros y parecía desplazarse por los pasillos cuando la madera crujía bajo cambios de temperatura inexplicables. Hubo noches en que se levantó convencido de haber oído pasos ajenos, pasos que no correspondían al eco habitual de la casa, sino a un ritmo distinto, deliberado, que se detenía frente a su puerta y aguardaba en silencio, como si aguardara una confesión que nunca llegaba, y él permanecía inmóvil, conteniendo la respiración, consciente de que no había nadie tangible al otro lado, pero incapaz de ignorar la certeza de que algo reclamaba su atención. En ocasiones intentó racionalizarlo todo, atribuirlo al desgaste de la edad, al aislamiento prolongado, a la sugestión alimentada por años de silencio, pero ninguna explicación lograba disipar la sensación de que la casa misma guardaba memoria, de que las paredes absorbieron aquella decisión tomada en la oscuridad y ahora la devolvían en forma de susurros, variaciones de temperatura y reflejos que no coincidían del todo con la realidad. Comprendió entonces que su soledad era apenas una apariencia, que compartía el espacio con aquello que había hecho y con la versión de sí mismo que existió en aquella madrugada. Una versión más impulsiva, más temerosa, capaz de elegir el silencio como refugio inmediato sin prever la extensión de sus consecuencias. Y esa convivencia constante terminó por desgastarlo más que cualquier sospecha externa, porque nadie lo señalaba, nadie lo acusaba, nadie pronunciaba su nombre en relación con lo ocurrido, y sin embargo él se sentía observado por una instancia más severa que cualquier tribunal, por la persistencia inquebrantable de su propia memoria. El tiempo, lejos de suavizar la arista de lo sucedido, la había afilado con precisión, convirtiendo cada aniversario en un retorno minucioso al camino de tierra, al rumor del río, al instante exacto en que tomó la decisión que fracturó su existencia en dos mitades irreconciliables, y aunque exteriormente continuó ofreciendo la imagen de un hombre sereno, de voz pausada y gestos medidos, por dentro sabía que algo frío seguía alojado en su pecho, una piedra que no se disolvía ni se desplazaba, una piedra que latía al compás de su corazón y le recordaba con cada pulsación que algunos actos no se extinguen con el paso de los años, sino que se transforman en una presencia constante, en una compañía silenciosa que ocupa la casa, el aire y la propia sangre, y que, por más que se intente negar, termina por revelar que el verdadero encierro no está en las paredes que lo rodean, sino en el secreto que decidió guardar y que ahora, incrustado en cada rincón de su vida, se niega a concederle la paz que tanto fingió poseer. Los años pasaron con la parsimonia engañosa de las estaciones que regresan puntuales, y las sospechas, que en un principio parecían aferrarse a cada conversación en voz baja, se diluyeron como tinta en el agua hasta convertirse en un recuerdo incómodo que el pueblo aprendió a no mencionar. La vida continuó con su rutina inalterable de fiestas patronales adornadas con luces amarillas, de cosechas celebradas con brindis discretos y de despedidas en el cementerio donde las flores frescas sustituían a las marchitas sin alterar el ritmo de los días. Y en medio de ese transcurrir apacible, él envejeció con discreción, dejando que las arrugas surcaran su rostro sin resistencia, cultivando un jardín meticuloso donde cada planta parecía obedecer a un orden que contrastaba con el desorden de su interior, alimentando a los gatos callejeros que merodeaban su puerta y convirtiéndose, casi sin proponérselo, en esa figura entrañable que saluda desde la ventana con una sonrisa leve
y una mano temblorosa que inspira confianza. Sin embargo, cada gesto amable, cada acto de generosidad cotidiana, no era más que una capa adicional sobre la herida original, un intento silencioso de compensar lo irreparable, como si la acumulación de bondades pudiera equilibrar la balanza invisible que lo juzgaba desde adentro, y sabía, con una lucidez que nunca lo abandonaba del todo, que bastaría una palabra fuera de lugar, una grieta mínima en su férreo control, para que todo se derrumbara con la violencia de un edificio mal sostenido. Por eso aprendió a callar incluso en sueños, a morderse la lengua en medio de la noche cuando el pasado amenazaba con escapar convertido en sonido. Se obligó a no pronunciar aquel nombre que ardía en su memoria, a no reconstruir en voz alta la secuencia exacta de los hechos que lo habían marcado, a no recordar la textura de la tierra bajo sus uñas, ni el olor húmedo que se mezclaba con el miedo, como si evitar esos detalles pudiera reducir la intensidad de lo ocurrido. Pero el cuerpo recuerda lo que la mente intenta suprimir, y esa fue una lección que el tiempo le impuso sin contemplaciones, porque sus manos comenzaron a temblar cada vez que escuchaba el rumor del agua corriendo por las acequias o golpeando las piedras del río. Sus oídos se afinaban con una sensibilidad casi dolorosa ante cualquier crujido nocturno que alterara la quietud de la casa, y en más de una ocasión creyó ver una silueta al borde del jardín, inmóvil, recortada contra la penumbra, observándolo con una paciencia antigua, con esa calma inexorable que solo poseen quienes esperan justicia sin prisa. Entonces cerraba las cortinas con brusquedad, respiraba hondo y se repetía que era la sombra de un árbol mecido por el viento, que la imaginación es traicionera cuando se alimenta de culpa y silencio, que la edad vuelve frágiles las percepciones y magnifica lo insignificante, pero la silueta regresaba, siempre al mismo lugar, siempre en el límite preciso entre la luz que escapaba de la casa y la oscuridad del exterior, como si respetara una frontera invisible que él mismo había trazado 20 años atrás. Con el paso del tiempo, comenzó a temer no tanto a la aparición en sí, como a la posibilidad de que un día dejara de ser una visión dudosa y se convirtiera en algo imposible de negar, porque comprendía que su mente, agotada de sostener el secreto, buscaba fisuras por donde manifestarlo, y esa figura silenciosa parecía encarnar todo lo que había intentado sepultar bajo rutinas impecables y sonrisas cordiales. Aún así, cada mañana volvía a su jardín, regaba las plantas con movimientos medidos, hablaba en voz baja a los gatos como si nada perturbara la serenidad de su mundo, saludaba a los vecinos con la amabilidad de siempre y aceptaba las conversaciones triviales sobre el clima o las próximas celebraciones, mientras en su interior se mantenía alerta, atento a cualquier desliz que pudiera traicionarlo, consciente de que el verdadero peligro no provenía del exterior, sino de la acumulación de recuerdos que presionaban contra el dique de su silencio. A veces, al caer la tarde, se detenía frente a la ventana antes de que la noche se adueñara por completo del jardín y buscaba con la mirada el lugar exacto donde solía aparecer la silueta, debatiéndose entre el deseo de no verla y la necesidad casi compulsiva de confirmar su presencia, y cuando la figura parecía insinuarse en la penumbra, sentía un nudo en la garganta, una mezcla de terror y resignación, como si entendiera que esa espera no era ajena, sino el reflejo de su propia espera interna, la espera de un desenlace que pusiera fin a la tensión constante de fingir, porque, aunque el pueblo hubiera olvidado, aunque las sospechas se hubieran desvanecido y la vida continuara con su apariencia de normalidad, él sabía que nada estaba realmente cerrado, que la herida seguía abierta bajo las capas de bondad y rutina, y que el cuerpo, con sus temblores y sobresaltos, actuaba como un archivo incorruptible que se negaba a borrar lo sucedido. Así transcurrían sus días, entre la imagen entrañable que ofrecía al mundo y la vigilancia silenciosa que ejercía sobre sí mismo, entre la luz amable de las mañanas y la franja incierta del anochecer donde la silueta aguardaba, siempre en el mismo punto, siempre en ese límite ambiguo entre claridad y sombra, recordándole que por más que intentara domesticar el pasado, éste seguía allí, paciente, observándolo con la serenidad implacable de quien sabe que el tiempo, lejos de absolver, únicamente prolonga la espera. Lo más espeluznante no era el recuerdo en sí, no era la imagen persistente de aquella madrugada sin luna, ni el eco lejano de un grito perdido entre los árboles, sino la certeza obstinada de que aquello no estaba del todo muerto,
de que no pertenecía únicamente al pasado, sino que conservaba una forma latente, una intención inconclusa que se negaba a aceptar el silencio como punto final. Había algo suspendido, una historia interrumpida que no admitía clausura, como si los hechos reclamaran una última palabra que él se había negado a pronunciar durante 20 años. Y esa sensación se filtraba en lo cotidiano con la sutileza de lo inevitable, manifestándose en objetos fuera de lugar. Una silla levemente desplazada hacia atrás, como si alguien se hubiera levantado con cuidado. Una ventana entreabierta, pese a que recordaba con nitidez haberla asegurado antes de dormir. Un cajón apenas entornado cuando estaba seguro de haberlo cerrado. Pequeños detalles que podrían explicarse con descuido o con las distracciones propias de la edad, salvo por el hecho inquietante de que ocurrían cada año exactamente en la misma fecha, como si el calendario no fuera un simple registro del tiempo, sino un mecanismo preciso que activaba una cita ineludible con aquello que intentó sepultar bajo capas de rutina y aparente serenidad. Esa coincidencia repetida erosionaba cualquier intento de racionalización, porque no se trataba de hechos aislados, sino de una secuencia que regresaba con puntualidad implacable, recordándole que la memoria no depende solo de la mente, sino también de los espacios, de los objetos, de las horas marcadas con tinta en un almanaque que parecía señalar, con fría exactitud, el día en que todo cambió. Cuando la enfermedad lo alcanzó con la discreción cruel de los diagnósticos pronunciados en voz baja, comprendió que el tiempo que había administrado con tanto cuidado comenzaba a agotarse, que ya no podía confiar en la repetición indefinida de las estaciones para aplazar el enfrentamiento. Y el médico habló de meses, quizás semanas, utilizando un tono compasivo que pretendía suavizar lo irreversible, mientras él asentía con una calma que sorprendía incluso a quien daba la noticia, porque en el fondo sabía que la cuenta regresiva no hacía más que intensificar la presencia de aquello que llevaba décadas aguardando. Los vecinos acudieron con flores, con palabras de consuelo y miradas empañadas por una tristeza sincera. Llenaron la casa de murmullos amables y promesas de compañía. Y él agradeció cada gesto con una sonrisa frágil que parecía a punto de quebrarse, sabiendo que la verdadera conversación no era con ellos, que la despedida esencial estaba pendiente con alguien más, con esa presencia que había habitado su soledad y que ahora, ante la inminencia del final, parecía acercarse sin disimulo. Las noches se volvieron más densas, más cargadas de susurros que no lograba atribuir únicamente al viento, filtrándose por las rendijas, y ya no podía distinguir con claridad entre el crujido natural de la casa y una voz que pronunciaba su nombre con una suavidad escalofriante, como si lo llamara no desde el reproche, sino desde una paciencia infinita, y en esa confusión creciente sentía el peso de una mirada incluso con los ojos cerrados, una presión invisible al pie de la cama, inmóvil, aguardando con la certeza de quien sabe que el desenlace se aproxima. A veces intentaba convencerse de que la fiebre y el cansancio exacerbaban sus percepciones, que la cercanía de la muerte vuelve permeables las fronteras entre lo real y lo imaginado. Pero la regularidad de aquella sensación, la constancia con que la presencia parecía ocupar el mismo punto exacto de la habitación, erosionaba cualquier explicación médica y lo enfrentaba con la posibilidad de que lo inconcluso reclamara su resolución antes del último aliento. Comenzó a hablar en voz baja cuando la casa quedaba en silencio, no como quien delira, sino como quien ensaya una confesión largamente postergada, y aunque las palabras se quedaban a medio camino, atrapadas en una garganta reseca por el miedo y el arrepentimiento, sentía que algo al pie de la cama escuchaba con atención, que la sombra inmóvil respondía con una quietud más densa cada vez que intentaba nombrar lo sucedido, como si aguardara no excusas, sino reconocimiento. En la penumbra, el límite entre la memoria y la presencia tangible se volvió difuso, y el aire mismo parecía cargarse de una electricidad leve que erizaba su piel y aceleraba un corazón ya debilitado por la enfermedad, hasta el punto de que cada latido se convertía en un recordatorio de que el tiempo restante era un puente estrecho entre el silencio mantenido y la verdad que aún no había sido pronunciada. Comprendió entonces que el verdadero horror no residía en lo que hizo ni en lo que recordó durante años, sino en la persistencia de aquello que no aceptaba quedar enterrado, en esa historia que se negaba a terminar sin una palabra final. Y mientras los días se acortaban y las visitas se volvían más espaciadas,
La presencia al pie de la cama parecía ganar nitidez, no necesariamente en forma, pero sí en intención, como si cada noche se acercara un paso más, paciente, segura de que la cita marcada en el calendario no podía aplazarse esta vez. Así, entre flores marchitas en jarrones y el murmullo lejano de voces compasivas que se despedían en la puerta, permanecía tendido, consciente de que la última frontera no sería el cese de su respiración, sino el instante en que, por fin, tendría que enfrentar aquello que había intentado sepultar. Porque la muerte, lejos de ofrecerle evasión, se perfilaba como el umbral donde lo inconcluso exigiría su respuesta definitiva, y la presencia inmóvil, aguardando en la penumbra, parecía saberlo desde siempre. Fue entonces cuando decidió hablar, no por redención ni por alivio, no impulsado por la esperanza de una absolución tardía que ya no cambiaría el curso de los años consumidos, sino porque el silencio había comenzado a cobrarle un precio que ni siquiera la muerte podía saldar. Un precio que se manifestaba en noches sin descanso, en susurros que atravesaban la penumbra y en la certeza de que lo inconcluso aguardaba una palabra final antes de permitirle cerrar los ojos. Llamó al único amigo que le quedaba, aquel hombre que lo había acompañado en la juventud, que compartió con él caminos polvorientos, risas despreocupadas y promesas que el tiempo se encargó de erosionar y que jamás dudó de su inocencia. Cuando el pueblo entero se sumió en rumores y miradas esquivas, le pidió que se sentara cerca, que acercara la silla hasta el borde mismo de la cama, que escuchara sin interrumpir, sin ofrecer consuelo prematuro ni intentar suavizar lo que estaba a punto de oír, porque lo que necesitaba no era comprensión, sino testimonio. La habitación estaba en penumbra, y la luz del atardecer se filtraba por la ventana entreabierta, tiñendo las paredes de un tono rojizo y denso que parecía anticipar la confesión, como si el propio día se desangrara lentamente junto con él, y durante unos segundos el enfermo permaneció en silencio, reuniendo fuerzas, sintiendo cómo cada latido debilitado marcaba el compás de un relato postergado durante 20 años. Con voz quebrada, áspera por la enfermedad y por la carga acumulada de lo no dicho, empezó a relatar aquella noche con una precisión que sorprendía incluso a quien lo escuchaba, como si cada detalle hubiera sido conservado intacto en una cámara oscura de su memoria y cada palabra que pronunciaba era una losa que se desprendía de su pecho, pesada, dolorosa, imposible de volver a colocar en su sitio. Habló del encuentro inesperado en el camino de tierra, del cruce de miradas que no prometía conflicto pero que contenía tensiones antiguas, de la discusión que escaló más allá de lo previsto, de frases lanzadas con rabia contenida durante años y que, al ser pronunciadas en la madrugada sin luna, adquirieron un filo peligroso. Habló del empujón que no calculó, un gesto impulsivo que pretendía apartar y terminó desestabilizando, y del golpe seco contra la piedra, un sonido breve y brutal que aún resonaba en su cabeza con la nitidez de lo irreparable. Describió el silencio posterior, un silencio tan absoluto que parecía haber detenido el mundo, como si los insectos hubieran cesado su canto y el río mismo hubiera contenido el murmullo por un instante eterno. Dijo que no supo qué hacer, que el miedo lo paralizó hasta convertirlo en una figura inmóvil frente a la evidencia de lo ocurrido, que miró a su alrededor esperando una señal, un testigo, una interrupción que lo obligara a enfrentar las consecuencias, pero no hubo nadie. Solo la noche cerrada y el rumor constante del agua que corría a pocos metros, y confesó que ese sonido le ofreció una solución que aceptó sin pensar en las consecuencias, una salida inmediata que parecía borrar la escena antes de que pudiera adquirir forma definitiva. Relató cómo arrastró el cuerpo con manos temblorosas, cómo la tierra se incrustó bajo sus uñas y cómo cada paso hacia el río se sentía como un descenso irreversible. Confesó que miró por última vez aquel rostro, iluminado apenas por una claridad lejana, y que juró no volver a recordarlo, que se prometió a sí mismo enterrar no solo el cuerpo, sino también la imagen, el nombre y la secuencia exacta de los hechos, convencido de que el olvido voluntario sería suficiente para sobrevivir. Su amigo escuchaba con el rostro desencajado, incapaz de reconciliar la imagen del hombre moribundo que yacía frente a él con la sombra que emergía de su relato, con ese desconocido que describía acciones irreversibles con una mezcla de horror y frialdad retrospectiva,
y el silencio entre ambos se cargaba de una tensión densa que parecía expandirse por la habitación. Afuera, el viento comenzó a golpear las ventanas con insistencia, como si respondiera a la cadencia de la confesión, y el enfermo continuó, ahora casi susurrando, revelando detalles que nadie más conocía. El lugar exacto donde el río se ensancha y la corriente se vuelve más profunda, la inclinación precisa del terreno que facilitó el descenso, la profundidad del agua en ese tramo donde las piedras forman un remanso engañoso, la piedra marcada que había utilizado como referencia durante años para asegurarse de que todo permaneciera oculto, una piedra con una hendidura particular que le servía de punto de verificación cada vez que el aniversario lo empujaba a regresar en secreto al lugar para confirmar que el pasado seguía sumergido. Mientras hablaba, la temperatura de la habitación descendió de manera abrupta, un frío repentino que no correspondía con el clima exterior y que erizó la piel de ambos, y el amigo, con la respiración contenida, creyó percibir algo más que la fragilidad del enfermo, una densidad en el aire que parecía condensarse al pie de la cama, como si la historia narrada no fuera solo un recuerdo compartido, sino una presencia convocada por la fuerza de las palabras. El moribundo, ajeno o quizá demasiado consciente de ese cambio, continuó desgranando los hechos con una honestidad tardía que ya no buscaba justificación. Habló del regreso al pueblo al amanecer, de la máscara de serenidad que adoptó casi de inmediato, de la búsqueda fingida y de las manos que sostuvo mientras ocultaba bajo la piel el temblor de lo ocurrido. Reconoció que cada acto amable de los años posteriores fue un intento torpe de equilibrar una balanza que jamás dejó de inclinarse en su contra, y que el silencio, lejos de protegerlo, se convirtió en una cárcel más estrecha con el paso del tiempo. Su voz se volvió más débil, pero también más clara, como si al aproximarse el final se despojara de todo artificio, y en sus últimas frases no hubo excusas ni apelaciones a la fatalidad, solo la aceptación desnuda de su responsabilidad y la certeza de que lo inconcluso había exigido por fin ser pronunciado. El viento arreció contra los cristales y la luz rojiza del atardecer se extinguió lentamente, dejando la habitación sumida en una penumbra más profunda. Y mientras el amigo intentaba asimilar la magnitud de lo escuchado, el enfermo cerró los ojos por un instante, no para escapar, sino para enfrentar en la oscuridad la presencia que había aguardado durante 2 décadas, consciente de que la confesión no borraba lo sucedido, pero sí abría la puerta a un desenlace que, de una forma u otra, ya no podía aplazarse. La confesión que voy a hacer esta noche no es para buscar perdón. Sé que para mí ya no hay salvación. Es, más bien, una advertencia. Un registro de lo que ocurre cuando uno juega con fuerzas que no comprende, cuando se cree más astuto que el destino mismo. Estoy solo en esta habitación. Las ventanas están cerradas con tablas, las puertas atrancadas, pero sé que eso no lo detendrá. El silencio es lo peor. Un silencio denso, pesado, que parece absorber cada sonido, cada latido de mi corazón. Es el silencio que precede a su llegada. Todo comenzó hace exactamente 10 años. Yo era un joven ambicioso, un historiador con más sueños que dinero. Mi especialidad eran los cultos y rituales olvidados. Pasaba mis días en archivos polvorientos, buscando cualquier cosa que me diera renombre. Fue entonces cuando encontré la referencia a él. Un ser sin nombre, una entidad antigua a la que se le podían pedir favores. Pero el precio siempre era alto. El manuscrito lo llamaba el coleccionista silencioso. No coleccionaba objetos, sino momentos, recuerdos, vidas. Me obsesioné. Creí que era solo folclore, una leyenda para asustar a los crédulos, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me pudo. Encontré el ritual. Era simple, demasiado simple. Solo se necesitaba una vela negra, un espejo y una confesión. Debías confesar tu deseo más profundo, aquello por lo que estarías dispuesto a darlo todo, y luego esperar en la oscuridad. Mi deseo era el éxito. Quería que mi nombre fuera recordado en los anales de la historia. Quería la gloria, el reconocimiento que sentía que merecía. Así que una noche, en mi pequeño apartamento, realicé el ritual. Encendí la vela,
Me miré en el espejo y susurré mi deseo al vacío. Quiero ser el historiador más grande de mi generación. Quiero descubrir algo que cambie el mundo. Al principio no pasó nada. Me sentí estúpido. Apagué la vela y me fui a dormir, maldiciendo mi propia ingenuidad. Pero a la mañana siguiente, todo cambió. Recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada me dio unas coordenadas. Un lugar en medio de la nada, en un bosque olvidado. La voz dijo que allí encontraría lo que buscaba. Debería haber colgado. Debería haberlo ignorado. Pero la ambición es un veneno dulce. Fui a ese lugar, y allí, bajo un viejo roble, semienterrada, había una caja de plomo. Dentro, un códice de cuero humano. Era real. Un texto que la historia creía perdido para siempre. Contenía secretos, verdades sobre civilizaciones antiguas que contradecían todo lo que sabíamos. Publiqué mis hallazgos. De la noche a la mañana, me convertí en una celebridad académica. Libros, conferencias, premios. Lo tenía todo. El mundo me aclamaba. Había conseguido mi deseo, y durante 10 años viví en esa gloria. Me olvidé del ritual. Me convencí a mí mismo de que fue una coincidencia, un golpe de suerte. Vivía en una mentira cómoda, disfrutando de los frutos de un árbol envenenado. Pero hace una semana comenzaron las señales. Primero fue el silencio. Llegaba sin previo aviso. En medio de una cena concurrida, de repente, todo se callaba para mí. Podía ver a la gente hablar, gesticular, pero no oía nada, solo un vacío opresivo. Duraba unos segundos y luego todo volvía a la normalidad. Después, empecé a verlo. Al principio, solo era un reflejo. En el cristal de una ventana, en un charco de agua, en el monitor apagado de mi computadora. Una figura alta, delgada, vestida con ropas oscuras y pasadas de moda. Su rostro no tenía rostro. Era una mancha de sombra, un vacío donde deberían estar los rasgos. Pero yo sabía que me estaba mirando. Sentía su mirada helada en mi nuca. Cada vez que aparecía, el silencio se hacía más profundo, más largo. Comencé a investigar de nuevo, desesperado. Rebusqué en mis viejos libros, tratando de encontrar una salida, una forma de romper el pacto. Y entonces encontré la letra pequeña, la parte del manuscrito que en mi arrogancia había pasado por alto. El coleccionista silencioso no te da nada, solo te presta. Te concede tu deseo por un tiempo determinado. Y cuando el plazo se cumple, viene a cobrar la deuda. Y la deuda es siempre la misma, tu vida. No para matarte, no, algo mucho peor. Te arrastra a su dominio, a un lugar de silencio eterno, donde te conviertes en parte de su colección. El plazo eran 10 años. 10 años exactos hasta el último segundo. Hoy es el día. Hace una hora, el silencio se volvió permanente. Ya no oigo los coches en la calle, ni el viento, ni siquiera el sonido de mi propia voz, aunque sé que estoy hablando. Solo siento la vibración en mi pecho, y la figura ya no es un reflejo. Está aquí, en la habitación. No puedo verla directamente, pero sé que está en la esquina, donde la sombra es más densa. No se mueve, solo espera. Sé por qué he grabado esto. Porque el manuscrito decía que el coleccionista se alimenta de secretos y deseos. Mi confesión, mi deseo de éxito, fue lo que lo atrajo. Pero ahora mi último deseo es diferente. Mi último deseo es que alguien encuentre esta grabación. Que alguien sepa la verdad. Que entiendan que no hay atajos en la vida, que la gloria robada tiene un precio que nadie debería estar dispuesto a pagar. Puedo sentir un frío que no es de este mundo. Se arrastra por el suelo, sube por mis piernas. Es un frío que congela el alma. La sombra en la esquina se está moviendo. Se está alargando, deslizándose hacia mí como una mancha de tinta en el agua. No hay gritos. En este silencio no puede haberlos. Solo un terror mudo y paralizante. La puerta está vibrando. No, no es la puerta. Es toda la habitación. Las tablas de las ventanas crujen, se comban hacia adentro. La luz de la cámara parpadea. La figura está casi sobre mí. Puedo ver la ausencia de su rostro, un abismo que promete la nada. Esto no es la muerte.
es la extinción. Ser borrado, olvidado, convertido en un eco silencioso en un pasillo oscuro. Mi único consuelo es esta grabación. Mi último acto de desafío. Si estás escuchando esto, no cometas mi error. Aléjate de las sombras. No susurres tus deseos a la oscuridad, porque la oscuridad siempre escucha. Y siempre, siempre viene a cobrar. Se acerca. Puedo sentir su aliento, un vacío frío que huele a polvo y a tiempo detenido. La vela que encendí, mi única luz, acaba de apagarse. Ahora solo queda la luz de la cámara. Me está extendiendo una mano. No es una mano de carne y hueso. Son dedos largos y finos hechos de pura sombra. Viene a reclamar lo que es suyo. Viene a cobrar la deuda. Mi nombre, ya no lo recuerdo. Ya se lo está llevando. Todo se está desvaneciendo en silencio. Murió esa misma noche, con los ojos aún abiertos y la expresión de pavor absoluto congelada en el rostro, como si en el último segundo hubiera visto algo que escapaba a la comprensión de los vivos. Y el secreto, finalmente revelado tras 2 décadas de silencio férreo, no trajo paz ni consuelo, no alivió el peso que había oprimido su pecho, ni transformó la atmósfera cargada que envolvía la casa, sino que pareció dejar suspendida en el aire una vibración inquietante, una resonancia que ni la muerte logró disipar. El amigo, todavía sacudido por la experiencia de aquella noche, denunció el hecho a las autoridades, guiado por las indicaciones precisas que había recibido entre susurros y confesiones quebradas. Relató el lugar exacto, la piedra marcada, la profundidad engañosa del agua, y días después, bajo un cielo gris que parecía acompañar la gravedad del momento, los agentes encontraron restos donde él había señalado, confirmando que la desaparición de 20 años atrás nunca fue un accidente ni un misterio sin resolver, sino el resultado de una discusión que escaló más allá de lo previsto, y de un miedo que eligió el encubrimiento como salida inmediata. El pueblo se estremeció ante la noticia. Las conversaciones se llenaron de incredulidad y espanto, y la figura amable que saludaba desde la ventana, el hombre que alimentaba a los gatos y cultivaba su jardín con paciencia meticulosa, se convirtió de pronto en un nombre susurrado con horror, en una historia que se contaba en voz baja al caer la tarde, como si pronunciarla demasiado alto pudiera convocar algo indeseable. Sin embargo, lo más inquietante ocurrió después del entierro, cuando la casa quedó vacía y las persianas cerradas no lograron contener la sensación de que algo permanecía en su interior, porque al caer la noche comenzaron a escucharse pasos en el pasillo, pasos lentos y arrastrados que no podían atribuirse a ningún habitante visible, y los vecinos juraron ver una sombra al borde del jardín, inmóvil, recortada contra la oscuridad, mirando hacia la ventana del dormitorio, donde durante años se había insinuado una presencia similar. Algunos afirmaron que, en determinadas madrugadas húmedas, cuando el olor del río parecía intensificarse con la bruma, se distinguían 2 siluetas en lugar de una, apenas perceptibles pero inconfundibles en su quietud, como si el secreto ya no perteneciera únicamente al muerto, sino que hubiera encontrado una nueva forma de permanecer, una manera de adherirse al lugar que lo cobijó durante tanto tiempo. Hubo quien escuchó susurros que se filtraban por las rendijas, fragmentos de una confesión repetida con voz apagada, como si la verdad necesitara ser recordada una y otra vez para no diluirse en el olvido colectivo, y el jardín, antes cuidado con esmero, comenzó a marchitarse sin causa aparente, las plantas inclinándose hacia la tierra, como si buscaran algo bajo la superficie. La casa fue finalmente clausurada, pero ni las cerraduras nuevas ni las tablas cruzadas sobre la puerta principal impidieron que en las noches de lluvia, algunos vecinos aseguraran escuchar el golpeteo irregular de pasos húmedos sobre el suelo interior, ni que el reflejo en los cristales mostrara, por un segundo fugaz, una figura que no correspondía a quien observaba desde afuera, porque hay verdades que no se entierran con el cuerpo, hay culpas que se aferran a la madera del ataúd y regresan con la primera lluvia, impregnando el aire con la memoria de lo que fue ocultado.
y aunque él vivió 20 años con un secreto que solo confesó antes de morir, creyendo que el silencio lo protegería de las consecuencias y que el tiempo terminaría por borrar las huellas de aquella madrugada sin luna, nunca comprendió que el silencio, cuando se alimenta de sangre y miedo, no es refugio, sino una puerta abierta que tarde o temprano alguien o algo decide cruzar. Así el pueblo aprendió que la historia no concluyó con el hallazgo de los restos, ni con el cierre del ataúd, que la revelación no apaciguó las sombras, sino que las hizo más nítidas. Y que en ciertos lugares, cuando la noche cae y el viento trae consigo el olor del río, todavía puede distinguirse, en el límite entre la luz y la oscuridad, una presencia inmóvil frente a la ventana sellada, como si aguardara eternamente que la verdad ya pronunciada, pero nunca redimida, encuentre por fin un descanso que tal vez no le está concedido.